tal? Les saluda Melissa Valerio y qué gusto acompañarles acá en su programa Conversamos, en donde siempre aprendemos, entrevistamos, compartimos con personas que nos traen su historia, sus funciones o esa labor que tanto busca apoyar o seguir, hacer que nuestro país crezca cada día. Hoy no es la sección, me acompaña el doctor Josué Campos, quien es director del Banco Nacional de Sangre de la Caja Costarricense del Seguro Social, y vamos a hablar de un tema que a todos nos compete porque primero nunca sabemos cuando nosotros o algún familiar va a tener alguna emergencia y necesita esa transfusión de sangre que pueda salvar su vida, y además también tenemos que ser bondadosos con lo que la vida nos dio y poder dar alguna donación de sangre, o incluso, ese es otro tema, pero también donación de órganos, nunca se sabe que podamos dar ese paso más. Entonces, para hablar un poco sobre la importancia de este procedimiento, cómo funciona y derivar algunos mitos que también existen aún con respecto a la donación de sangre, para eso nos acompaña el doctor Campos. Así que muchas gracias por acompañarnos, doctor, y hablar de este tema que sin duda a todos nos compete, porque a veces nos vemos un poco alejados, pero en algún momento de la vida, ojalá que no, pero si nos toca, estar preparados y conscientes. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Doctor, ¿por qué es importante? Yo sé que es la pregunta más casillera o cajonera que podemos decir, pero ¿por qué es importante donar sangre? Vamos a ver, la sangre es un órgano líquido. La gente no lo considera como órgano como tal porque no es un corazón, no es un pulmón, no es un hígado. Pero ¿qué es lo que pasa? Sin sangre no podemos vivir. Entonces, la sangre no se ha podido replicar. Podemos poner caderas de titanio, poder reemplazo de rodilla, podemos poner implantes dentales o implantes mamarios, pero no podemos suplantar la sangre. Es un bien, un órgano fluido que es indispensable para la vida. ¿Por qué se necesitan hacer transfusiones cuando hay un accidente, cuando hay una operación, o por lo menos tener esa reserva lista? Sí, vamos a ver, aquí hay dos cosas muy importantes, la parte de uso agudo y la parte de uso crónico. La parte de uso crónico se refiere a todos aquellos pacientes que utilizan como terapia lo que es las transfusiones de sangre. Personas de radioterapia, de quimioterapia, trasplante de órgano o algún tipo de anemias o leucemias que siempre van a necesitar para sobrevivir. Y luego los que son de uso agudo, cuando hay accidentes de tránsito, embarazos de alto riesgo o cualquier otro tipo de cirugía invasiva que puede generar un sangrado masivo. El asunto es que la sangre es indispensable en el cuerpo. Si perdemos más del 10%, empezamos a tener incompatibilidad con la vida. A partir de ahí es que agudamente se les da sangre a quien ha tenido mucha hemorragia. Pero en el caso de los crónicos es sostén para vivir. Hablábamos, yo sé que, bueno, aquí venimos a hablar de sangre, pero también es importante la donación, ya usted lo decía, de leche materna, de órganos y todo ese tipo de situaciones que ayudan a otras personas. Sí, en realidad nosotros, o por lo menos personalmente y nuestro equipo de trabajo en el Banco Nacional de Sangre de la Caja Costarricense del Seguro Social, nos interesa no solo la donación de sangre, sino la donación en general. Cuando tenemos la oportunidad, pues damos pie de nuestras posibilidades a que los diferentes equipos de donación de órganos, de fluidos biológicos o de tejidos también formen parte de este tipo de qué sé yo, de publicidad. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura un poco difícil. Creemos que después de la vida vamos a necesitar el pulmón, o después de la vida vamos a necesitar el corazón o el hígado, o la piel, o la córnea, o por ejemplo el hueso. Y la sangre en vida la podemos donar. No necesitamos estar en una condición después de la vida para poder donar órganos, sino que es un órgano que lo podemos donar continuamente. ¿Y cómo es ese proceso que realizan los bancos de sangre? Ya lo conversábamos, bueno, usted está a cargo del Banco Nacional de Sangre, que es la parte central desde la Caja Costarricense del Seguro Social, pero también existen diferentes bancos de sangre dentro de los hospitales que realizan esa labor también de captar y de realizar esas transfusiones y demás. ¿Cuál es ese proceso para que quienes nos están viendo, si nunca lo han hecho, tal vez aprendan un poquito más e incluso se antojen, ojalá que se antojen a ir a contribuir un poquito, a donar esa semilla roja? Si nosotros, el Banco Nacional de Sangre como tal, recibimos todos los días de lunes a viernes
de lunes a jueves, perdón, de 6 de la mañana a 3:20 de la tarde y los viernes hasta las 2:20. Los sábados de 7 a 1 de la tarde. No tenemos cita para ellos. Se estuvo utilizando en la época de pandemia y cada banco de sangre de los diferentes centros hospitalarios tienen su propia dinámica, porque nosotros no tenemos la parte que tiene el hospital. Si el hospital tiene pacientes crónicos que necesitan sangre, ellos colectan la sangre, la procesan y la distribuyen al médico tratante y el paciente la recibe en el mismo nosocomio, en el mismo edificio, por decirlo así, o en el mismo hospital. Nosotros, por el contrario, lo que hacemos es captar, procesamos y entregamos las necesidades de acuerdo a lo que podamos colectar a los centros que lo necesiten. Entonces, esa parte de entrega 24/7 a emergencias y a cirugías, nosotros no la tenemos. La tienen los hospitales, pero nosotros captamos la mayor cantidad de personas que puedan ir a ayudar a otro. Doctor, ¿cuál es ese proceso? Alguien llega, ya lo mencionó usted, sin cita, llega al centro. ¿Qué es el proceso? ¿Cómo son ese paso a paso? Principalmente lo básico, recordar que necesitamos una edad de 18 a 65 años, medir más de unos 50 metros y más de 52 kilos, estar bien de salud, llevar una identificación, que en este caso sería la cédula o pasaporte en vigencia, y va a ingresar al centro. En el centro va a ser orientado a la parte de recepción, donde se les va a indicar, donde van a llenar una boleta donde viene toda la entrevista, que es parte de la normativa institucional e internacional que se tiene que hacer en la medicina transfusional para hacer una serie de revisiones de que usted cuenta con la posibilidad de donar. Luego va a pasar a una entrevista ya presencial con el médico de nuestro centro, donde le va a hacer una valoración un poquito más allá. Posteriormente, si todo eso está bien, va a ir a la sala de donación de sangre, en donde se le hacen pruebas para ver si hay hemoglobina, si hay anemia, si tenemos alguna infección o alguna alteración dentro de la sangre, pero ya con un equipo automatizado donde hacemos un análisis de laboratorio. Si todo eso pasa, lo colocamos en la camilla, se le pone la bolsa, estamos ahí el tiempo necesario de extracción, se le da un reposo. Posteriormente va a ir a recibir un pequeño refrigerio para reponer fluidos. También hay que recordar que es muy importante no ir en ayunas, porque a veces creemos que como es sangre es el laboratorio clínico. Si bien que mal en los hospitales el banco de sangre está relacionado con el laboratorio clínico, los análisis no son los mismos. Necesitamos que usted lleve azúcar en la sangre, que no vaya débil, porque a veces nos levantamos como sin energía, ¿no? Y si vamos a donar sangre, evidentemente nos vamos a descompensar. Doctor, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, pero al venir de la pausa vamos a hablar también de los tipos de sangre, porque bueno, todos, aunque en Costa Rica existe una mayoría, todos tenemos un diferente tipo de sangre y también eso es muy importante a la hora de donar. Así que vamos a ir a una pausa y ya venimos más acá en su programa Conversamos. Seguimos acá en su programa Conversamos a través de la pantalla de su canal 13, la Nacional 101.5 FM y también nuestras redes sociales en 13 Noticias. Usted puede encontrar estos programas, este programa y otros que hemos tenido a través también de nuestra página web Sinar Digital. Todo queda registrado para que usted pueda revivir estas entrevistas o si le quedó algún dato pendiente que quiere repasar, ahí las puede encontrar. Entro con el doctor Josué Campos, quien es director del Banco Nacional de Sangre, de la Caja Costarricense del Seguro Social, y hemos venido hablando de la importancia de la donación de sangre. Y bueno, doctor, lo decía antes de la pausa, todos deberíamos saber qué tipo de sangre somos. En mi caso soy O positivo, que me parece que en Costa Rica es uno de los tipos de sangre más comunes. Usted me corregirá si no es así, pero qué importante que todos lo sepamos, y incluso quienes tienen ese tipo de sangre raro, que llaman, también se acerquen y sean colaboradores. Sí, normalmente aquí esta es una pregunta muy comodín. ¿Cuál es el grupo del que más se necesita? A veces no es el grupo que más se necesita porque es más escaso, sino porque el que la demanda nos pide más.
valga la redundancia. En el caso del O positivo, aproximadamente el 85% de la población costarricense somos de ese grupo de sangre y el 15% restante se reparte los demás. Es decir, ahí se encuentra el A positivo, el A negativo, el AB positivo, el AB negativo y el O negativo. Entonces, 15%, 15 personas de cada 100 tienen una variedad de hasta 5 grupos diferentes, pero 85 de cada 100 somos O positivo. Por estadística, existe una mayor probabilidad de que las personas que lleguen a una cirugía de corazón abierto, las mujeres embarazadas o las personas que sufren alguna enfermedad crónica que necesite sangre, van a estar dentro del O positivo. Entonces, no es solo que nos hace, y perdón, ahí me falté el B positivo y el B negativo también, que me lo salté por ahí. Entonces, no es solo cuál es el más complicado de encontrar, sino cuál es el que más se necesita en cada momento. Cada momento cambia. Hace 10 minutos pudo haber sido el O positivo en el Hospital San Juan de Dios. En la tarde puede ser el A, pero eso depende de la necesidad. ¿Y les ha pasado en el banco de sangre que no tienen un tipo de sangre y se necesita? Sí, normalmente es muy común que eso pueda ocurrir, desgraciadamente, para las épocas de Navidad, de fiesta, vacaciones de 15 días, Semana Santa. Tenemos muy pocos donantes y las reservas bajan. Pero ¿qué es lo que ocurre? Todo el mundo se va de fiesta, se va de paseo, se va a diferentes lugares y hay más probabilidad de eventos agudos que necesiten sangre, como accidentes de tránsito, por ejemplo. Y en ese caso, ¿qué se hace? Yo tengo entendido que tienen una base de datos con ciertos donadores frecuentes y tipos de sangre en caso de este tipo de emergencias, de que es de vida o muerte. Tratamos, sí, de contar con este tipo de base de datos, pero lo que ocurre es que si donaste antes de 90 días, es decir, antes de 3 meses, no puedes volver a donar. Hay que esperar 3 meses para volver a donar. Entonces, hacemos llamados por medio de las redes sociales, por medio de los medios de comunicación de la institución y pues tratamos de, con el equipo de promoción del Banco Nacional de Sangre, pues tratar de hacer este tipo de publicidad y mover a la gente. Por eso es que es muy importante recordar también, no es solo como cuando a veces nos acordamos de las donaciones en Navidad, cuando nos van a dar el aguinaldo, que piden en los supermercados para ayudar a los más necesitados. La sangre es de todos los días, al igual que las personas más necesitadas deben alimentarse todos los días, no solo en diciembre, necesitamos que sea una continuidad sostenible durante el tiempo para dar este soporte todo el año, no solo cuando tenemos el Día Mundial del Donante o cuando hacemos campaña. Hay un dato que antes de la entrevista que yo comenté que venía con usted, me decía alguien en una consulta, dice, una vez que me operaron me pidieron que tenía que llevar 2 donantes de sangre antes de la operación, no los necesité. ¿Qué pasa en ese caso? Esa sangre queda de reserva. Lo que ocurre es que por protocolos internacionales, el médico especialista o los cirujanos, de acuerdo a la intervención, va a solicitar por la posibilidad del riesgo. ¿Qué pasa si tenemos una persona que va a tener una cirugía, se le piden 2 donantes y pasamos de llevar los 2 donantes? ¿Y si ocupamos sangre? ¿Y si en ese momento hay un accidente? ¿O si tenemos estas necesidades que no se pueden medir? Hoy podemos tener en el minuto 1 todo bien. Dentro de 10 minutos puede ser que ya no haya. Entonces esto se llama la contención del riesgo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa sangre sí se va a utilizar. Se va a utilizar en otra persona que de verdad lo vaya a necesitar. Lo que pasa es que la mejor medicina es la medicina preventiva y yo no veo nadie, ningún profesional de la salud va a incluir a nadie en un procedimiento médico que pueda haber un sangrado masivo si no tenemos cómo poder tener un plan de contingencia al respecto de ello. Ahora, doctor, se dice en las campañas de promoción que usted mencionaba que una donación de sangre puede salvar hasta 4 vidas. Sí. Entonces, tal vez podemos explicar un poquito más, aprovechar el espacio de cómo una bolsita de sangre puede salvar 4 vidas. Sí, vamos, es que como te comentaba, la sangre es un órgano, pero tiene un montón de componentes. Tiene un componente celular, que es lo que nosotros vemos, que son los glóbulos rojos, además de los glóbulos blancos, que es lo que se altera cuando hay una infección. Pero también hay unos fragmentos que se llaman plaquetas.
Todo el medio líquido en el cual está inmerso se llama plasma. Dentro del plasma tenemos unas proteínas muy importantes que son para la coagulación, que se llaman crioprecipitados. Entonces, de una bolsita de 450 mililitros de sangre, o cc como conoce la gente, vamos a separar plaquetas, plasma y crioprecipitados. Ahí van 3, más los glóbulos rojos son 4. Y no es que la persona que se le dona la sangre recibe los 4 componentes, lo va a recibir de acuerdo a la necesidad. El que recibe plasma no necesariamente ocupa plaquetas, el que ocupa plaquetas no necesariamente ocupa glóbulos rojos. Por eso es que se habla que una donación afecta a 4 personas. Doctor, al venir de la pausa, porque ya se nos ha ido súper rápido el tiempo, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa comercial, vamos a hablar de los mitos. Usted ya derribaba uno, que es que hay que desayunar cuando uno va a donar, porque es como voy a donar, no puedo comer nada grasoso o así. Bueno, el doctor ya nos explicaba un poco, vamos a retomarlo un poquito después de la pausa, así que quédese con nosotros que ya venimos. Continuamos acá en el programa Conversamos. Me acompaña el doctor Josué Campos, quien es director del Banco Nacional de Sangre. Hemos venido hablando de la importancia de la donación, cómo funciona, qué componentes tiene, para que usted se informe un poquito más y pueda quizá, y si usted no lo puede hacer, porque también ese es uno de esos mitos que algunas personas pueden y otras no, también pueda invitar a otras personas a hacerlo en caso de que usted no sea apto para donar sangre. Y bueno, vamos a hablar algunos de esos mitos precisamente. Doctor, usted mencionaba uno que ya lo tocamos, pero me gustaría aclarar. ¿Uno se puede desayunar un tamal antes de ir antes de donar un sangre? ¿O cuál es la recomendación? Porque ya usted decía que sí hay que desayunar. Sí, bueno, nosotros con los mitos tratamos de hablar en positivo. Sí se puede desayunar un tamal, pero hay que esperar 3 horas después del desayuno para donar sangre. Sí puedo desayunar unas galletas y jugo o un té, sí, y puedo donar de forma inmediata. Los alimentos grasosos, lácteos y demás, hay que esperar 3 horas. Y como por nuestra idiosincrasia, a veces nos gusta que el chorizo frito y que el queso y que el gallo pinto. El pinto full. Exactamente, todo el desayuno full, pues hay que esperar un periodo, ¿verdad? Por eso igual se puede donar a cualquier hora del día, siempre y cuando teniendo en cuenta qué es lo que comimos. Lo importante, hidratarse muy bien. Por otro lado, otra de las situaciones como mito, ¿soy hipertenso? ¿Puedo donar? Sí, puede donar, siempre y cuando esté controlado. Si usa medicación y tiene buenos valores. ¿Puedo donar siendo diabético? También puedes donar siendo diabético, siempre y cuando la medicación la esté usando bien y tenga buenos valores de sangre, de azúcar en la sangre. Los piercing, ¿puedo donar si tengo piercing o tatuajes? Que para los 2 casos es igual. Pues sí, sí puedo. Lo que ocurre es que antes se decía que había que esperar 1 año, ahora hay que esperar 6 meses. Es decir, si yo comienzo un tatuaje hoy en mi espalda, no es de hoy en 6 meses, es desde que terminé 6 meses. Y luego en el caso de condiciones de medicamentos, ya sí es un poquito más específico, pero eso se puede ver en la marcha cuando se hace la entrevista. Y las intervenciones quirúrgicas, depende si es una intervención mínimamente invasiva, se esperan 6 meses, si no, se hay que esperar al menos 12 meses. Pero cada situación es muy particular. Lo que pasa es que nos quedamos con el no podemos, pero sí se puede. Sí, yo le comentaba mi caso, doctor, antes de la pausa, que en el caso mío, por mis venas que son muy delgaditas, no puedo donar. En esos casos, sí del todo no se puede. ¿Y cuál es la recomendación? En esos casos hay que ver la situación particular. Algunas veces hemos tenido donadoras que después de un parto resulta que tienen muy buenas venas, pero después del parto, por condiciones hormonales y los cambios que tiene el cuerpo, pues se hacen hilitos. Hay que valorarlo, porque puede hacer que eso cambie. El asunto es que no puedo decirle de una vez que no, si no se analiza, porque cada persona es diferente. Sí, es que ese es el tema, que a la hora de donar a veces nos cerramos a decir, o es que le tengo pánico a las agujas, o sí. No me gusta ir a hospitales y todo, pero se nos olvida que estamos regalando vida. Sí, cada gota cuenta.
y la sangre es vida. Ahora, doctor, para ir finalizando, me gustaría que podamos conversar sobre esas campañas que realizan ustedes en el Banco Nacional de Sangre, de acercarse a centros de trabajo, a instituciones, para captar, porque bueno, si la montaña no va a Mahoma, va a la montaña, ¿verdad? Entonces, contarnos un poquito de estos procesos y qué tal les va cuando llegan a algún centro. Sí, nosotros como parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es salud para todos, si nosotros no llegamos a la salud viene. El Banco Nacional de Sangre tiene la misma política. Si no vienen a nosotros vamos a las comunidades. No solo las empresas, sino a las comunidades. Tenemos 4 equipos de trabajo, uno se queda en sede la mayoría de las veces, los otros 3 van a empresas. Es un proceso planificado anual, que eso lo toman de los datos de nuestro banco para estar en comunicación con el equipo de promoción y más o menos 2 veces al mes hacemos comunitarias a diferentes zonas de un poquito más alejadas de la zona centro, y los sábados normalmente solo se trabaja dentro del sitio. Pero ¿qué es lo que hacemos? Llevar un cronograma para ver cuántas empresas, si se puede un lunes, si se puede el martes, qué mes está disponible, para al menos tener esas 3 empresas de salida para poder tener el mínimo y poder tener una buena cantidad de almacenaje de hemocomponentes. Y si alguien está en la casa y trabaja para X empresa y mira, a mi empresa nunca han venido, me gustaría hacer una campaña, ¿cómo lo puede hacer? Sí, les motivamos a ingresar a nuestra página del Facebook del Banco Nacional de Sangre. Ahí pueden encontrar los correos electrónicos y los números de teléfono. Como les digo, la planificación tiene que ser muy de previo porque hay que hacer un análisis. Hay que ver cuánta es la cantidad mínima, cuál es el espacio donde vamos a estar, porque también no tenemos pacientes, tenemos donantes. Tenemos que atender a los donantes con calidad, con un espacio en donde no se sientan claustrofóbicos, donde puedan tener un buen ambiente y se sientan cómodos. Eso se analiza dentro del proceso y luego se establece de acuerdo al cronograma y las necesidades o los espacios que hayan en el calendario. Y ese tipo de campañas les resultan productivas, por lo menos, obviamente todo depende, si es una empresa de 20 personas que una de 300, evidentemente hay una diferencia, pero sí les resultan, sí hay una buena captación. Sí, normalmente ya tenemos, por lo menos la última vez estuvimos hablando con las empresas vecinas y amigas del Banco Nacional de Sangre, que son las aledañas a nuestra sede en costado sur de la iglesia de Zapote, en donde ya sabemos que ellos responden muy bien. Y tenemos otras empresas que también, o por ejemplo las visitas comunitarias. Cuando vamos a comunitarias tenemos muy buena respuesta, porque es con movimientos sociales, con la iglesia, con las organizaciones civiles, que llamamos a la gente para que nos vengan a visitar a ese día que vamos al parque tal, por ejemplo. Bueno, doctor, ya se nos acabó el tiempo, pero no quisiera irme sin recordando horarios, dirección, ¿y dónde pueden encontrar esas informaciones? Porque, por ejemplo, alguien es de Guanacaste y se preguntará, ¿harán campañas en algún momento en Guanacaste y puedo acercarme? O si hay en el hospital de Guanacaste, por ejemplo, en algún hospital de Guanacaste. Entonces, recordar todo eso para que todos los que nos estén viendo a través de la pantalla de su canal 13 puedan antojarse. Sí, bueno, para el caso del Banco Nacional de Sangre, en nuestra sede, de lunes a jueves de 6 de la mañana a 3:20, los viernes de 6 de la mañana a 2:20 de la tarde, los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde, para lo que son nuestras visitas comunitarias, que son 2 veces al mes. Les invito a ingresar a nuestra página de Facebook, el Banco Nacional de Sangre, en donde podemos ver la programación, en donde si estamos, qué sé yo, en Zarcero, usted puede ir a Zarcero tal día. Si vamos, qué sé yo, a San Ramón, usted puede ir a San Ramón otro día. Y también vamos, ahí normalmente se está publicando cuando alguna vez vamos, qué sé yo, a la sede de San Ramón de la UCR y es abierto al público, entonces la gente puede ir a ese sitio. Pero por ahí normalmente se está actualizando todo el tiempo. En el caso de los bancos de sangre, de los otros centros hospitalarios, cada uno tiene su propia organización. Lo que sí les podría recomendar es ponerse en contacto con los principales hospitales regionales para saber qué horario tienen ellos. Por la parte que les mencionaba de que nosotros no tenemos pacientes, solo recibimos donantes. Entonces nuestro horario es más amplio. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Un placer, gracias a ti.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado acá en el programa Conversamos. Me acompaña el director del Banco Nacional de Sangre, el doctor Josué Campos. Ya sabe, cada gota salva vidas, así que usted puede acercarse, terminando este programa, irse para Zapote en caso de que le quede cerca y realizar su donación de sangre. Muchísimas gracias. Se despide Melissa Valerio. Nos vemos otro día.